Muy buena noche y bienvenidos a su experiencia noticiosa de Noticiero Guatevisión. Esta noche, como invitado, nuestro jefe de redacción, Otto Ángel. Hola Emilio, buenas noches y buenas noches a todos los que nos acompañan y gracias por permitirnos entrar de nuevo a sus hogares. De nuevo vamos a hablar sobre el tema que está en boca de muchos, la justicia en Guatemala. Claro que sí, vamos a la información. INDE, Energía para Todos, presenta. Y para este tema tan importante tenemos un invitado en especial que, por favor, Otto, si tú lo puedes presentar. Claro, nos acompaña Ramón Cadena de la Comisión Internacional de Juristas. Vamos de nuevo a analizar este asunto de la elección de magistrados, tanto de apelaciones como de la Corte Suprema de Justicia. Ramón, bienvenido. Muchísimas gracias, buenas noches. Para entrar, y muy brevemente antes de comenzar a comentar sobre las noticias que hay, ¿cuál es la impresión que hay? ¿Por qué le afecta al ciudadano esta discusión del tema de la Corte de Apelaciones y de magistrados de la Corte Suprema? Bueno, el hecho de tener jueces y magistrados independientes va a repercutir directamente en la forma en que se administra la justicia. Y como sabemos, la justicia es algo que afecta directamente a víctimas, a familiares de víctimas y a la ciudadanía en general. De tal forma que sí es un asunto que compete a todas las personas, a los ciudadanos. Como dice uno de nuestros comisionados, la justicia es algo demasiado serio como para dejarlo solo en manos de abogados y abogadas. La ciudadanía se tiene que incorporar también en la discusión. Entre los efectos que pueden haber, hasta el momento se han visto cuestiones internacionales, vamos a estarlas hablando. Hemos visto hoy, como usted nos decía fuera de cámara, en este preparativo a la entrevista, también ya los mismos jueces se están dando a conocer. Pero de la gente, del común habitante de la capital o del interior, ¿ha sabido algo de que también ya empiecen a mostrar molestia o sencillamente la gente está pasando desapercibida de la situación tan delicada que hay en este tema? Y yo creo que por el papel que cumplen precisamente ustedes, los comunicadores y medios de comunicación, definitivamente la ciudadanía hoy día está más informada y más involucrada en las elecciones. Si ustedes preguntan en la calle, puede ser que muchas personas les pase desapercibida la elección. No se trata de una elección de primer grado como sería la elección de presidente, es una elección de segundo grado. Pero sí hay más. Yo creo que en esto los medios de comunicación han jugado un papel importante y luego también el nivel tan grande que hay de impunidad en el país ha provocado que las víctimas tengan que involucrarse, ya sea como querellantes adhesivos o también en la supervisión de estos procesos. Okay. Entre las cosas que han pasado que han saltado a la vista, por ejemplo, teníamos a la magistrada Claudia Escobar ayer de invitada aquí con nosotros, quien hizo para hoy un llamado público a jueces de todo el país para unirse a la solicitud de revocatoria a los procesos de postulación y elección de magistrados. De no realizarse dicha revocatoria, acordaron tomar medidas de hecho. Esta tarde a las 16 horas, en un encuentro a puerta cerrada en la sala de vistas del organismo judicial, la magistrada Claudia Escobar y jueces que atendieron su llamado acordaron tomar medidas de hecho si la Corte de Constitucionalidad no resuelve prontamente la petición de anulación de procesos. Entre las medidas han contemplado paralizar el sistema de justicia. Que estaríamos llamando a paros parciales de las funciones de los jueces, de manos caídas, si la Corte de Constitucionalidad no resuelve en forma ágil sobre las peticiones que ya le han planteado diversas organizaciones en relación al tema de la selección de jueces y magistrados. Creemos que el día de mañana es importante, es esencial que la Corte resuelva. Si no resuelve el día de mañana, nosotros estaremos tomando las medidas correspondientes para el viernes empezar con acciones de hecho. Al menos 50 jueces se hicieron presentes, pero aseguran que cuentan con el apoyo moral de más. El grupo se autodenomina Jueces por la Independencia Judicial y han mostrado total apoyo a la magistrada Escobar. Nos vamos a reservar el derecho de tomar acciones de hecho. Los jueces por la independencia judicial, que somos todos los que estamos reunidos en este lugar, no vamos a tolerar atropellos a la independencia judicial. La petición de estos jueces se suma a la que diversas organizaciones nacionales e internacionales han hecho en rechazo a los procesos de postulación y elección de magistrados. Ahora es la CC la que debe resolver los recursos que aún se encuentran sobre la mesa. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules y Diego Marcos.
Entre 50 y 70 jueces reunidos para pedir que se respete la carrera judicial. Esto es algo que pocas veces hemos visto. ¿Cuál es el significado de este posicionamiento que no hemos visto en elecciones pasadas de magistrados? Definitivamente en esta ocasión lo primero que hay que hacer es felicitar a estos jueces. Fueron aproximadamente 70 según información que tenemos. Es algo histórico. Están defendiendo lo que les pertenece, la carrera judicial, están defendiendo además algo que nos pertenece a ciudadanos y ciudadanas, que es la independencia judicial. Me parece que contrasta totalmente esta posición de tanto reconocimiento, contrasta totalmente con la que ha tenido la Asociación de Jueces y Magistrados del organismo judicial. Y yo quisiera mencionar precisamente su presidenta, la jueza Cardona, participó como comisionada en la Comisión para Corte Suprema de Justicia. Y como ese es uno de los vicios tan grandes de este proceso, mientras ella estaba participando como comisionada para Corte Suprema de Justicia, la comisión de postulación para salas estaba eligiéndola a ella para ser magistrada. Entonces el silencio es una orientación que grupos dan, que tienen tomada la Asociación de Jueces y Magistrados del organismo judicial, y contrasta totalmente con lo que estamos viendo esta tarde de jueces que se califican a sí mismos como jueces por la independencia judicial y por la defensa de la carrera judicial. Yo creo que es algo histórico y es algo que no se dio hace 4 años. En el 2009 fue la CICIG y los organismos internacionales los que tenían el liderazgo. Hoy estamos viendo que el liderazgo lo tienen nuevamente organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, de justicia, y también, principalmente, por primera vez, los jueces y las juezas organizadas espontáneamente en un grupo en defensa de la independencia judicial. Es algo muy positivo. De hecho, licenciado, continúan las manifestaciones. Y es que, por ejemplo, recursos legales para solicitar a la Corte de Constitucionalidad que anule el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y exigen que se respete la independencia judicial. Veámoslo. A 5 días de que la nueva Corte Suprema de Justicia tome posesión, las organizaciones de sociedad civil continúan en la lucha para que la Corte de Constitucionalidad anule la elección de los magistrados, proceso que consideran que violenta la independencia judicial. El irrespeto a la carrera judicial, las influencias externas, el que no se calificó adecuadamente porque fueron a base de ternas y no con toda la comisión. MAC, junto a Pedro Cruz, representante de Jóvenes por Guatemala, y Alma Aguilar, representante de Red Nacional por la Integridad, presentaron un amparo a la Corte de Constitucionalidad, enfocado a que se revoque el proceso. Por la tarde, un grupo de cerca de 30 ciudadanos guatemaltecos que indicaron no pertenecer a ninguna organización, realizaron un plantón frente a la alta corte del país para pedir también la anulación. Nos reunimos acá para transmitir nuestro mensaje de repudio y preocupación por el asalto que oficialistas, oposición mayoritaria y financistas están haciendo a los órganos estatales encargados de impartir justicia. Exigimos a la Corte de Constitucionalidad a que intervenga en el proceso respectivo y haga prevalecer el respeto al pueblo y al derecho. Organizaciones de la sociedad civil se presentaron para apoyar la manifestación. Este sentimiento está creciendo y se corre el riesgo que se nombre a magistrados que no están legítimamente reconocidos por la población, y eso representa un grave riesgo para la democracia del país y para el Estado de Derecho. O sea, lo que necesita Guatemala son magistrados independientes, y en estas elecciones, de la manera como se llevaron a cabo, no va a haber una independencia judicial, hay una interferencia total sobre todo el Ejecutivo y de poderes externos. El plantón fue convocado para apoyar la actitud de la magistrada Claudia Escobar. También solicitaron que el magistrado Héctor Hugo Pérez se inhiba de conocer las impugnaciones debido a que lo señalan de reunirse con Roberto López Villatoro y de tener intereses. Se buscó al magistrado, pero indicaron que no se encontraba. Para mañana, la Red Nacional por la Integridad convoca a una manifestación frente a la Corte de Constitucionalidad a partir de las 8:30 de la mañana. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes e Iván Quiñones. A su vez, a las 17:16, la Corte de Constitucionalidad recibió del Congreso de la República el informe de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y de Sala de Apelaciones, para el que la CC había fijado un plazo de 6 horas. Ahora, la Corte debe conocer y resolver al respecto en un plazo máximo de 24 horas.
Aunque vamos a profundizar más de esto un poco más adelante, es evidente que hay una presión bastante fuerte, una brasa caliente en la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué pasa si no resuelven de acuerdo a lo que todas estas organizaciones están pidiendo? Lo principal sería que resuelvan conforme a derecho. Eso es lo que la Corte de Constitucionalidad debería de hacer. Tiene una brasa, definitivamente una brasa muy caliente, muy difícil, compleja, pero se trata de la defensa del Estado de Derecho. De tal forma que la Corte de Constitucionalidad debería de reflexionar profundamente y analizar el expediente a fondo. Yo creo que hay varios escenarios. El peor de los casos sería que rechace los diferentes amparos, porque vendría a legitimar la ilegalidad. Este proceso ha estado pero lleno de ilegalidades. Ese sería el peor de los casos. Y de esto vamos a profundizar un poco más cuando regresemos del corte comercial. Claro que sí, tenemos algo que compartir con ustedes. INDE, Energía para Todos, presentó. Y es que hay tantas dudas y tantas cosas que queremos resolver que por eso le pedimos a usted que se quede aquí con nosotros, porque tenemos mucho más. Gracias por continuar con nosotros. A nivel internacional también ha habido repercusiones. Por ejemplo, en un comunicado hoy, la experta de la ONU exhorta a Guatemala a repetir la selección de magistrados de forma transparente. Y voy a leer textualmente el comunicado. Dice: estos procesos de selección no se realizaron acorde con los estándares internacionales en la materia, en particular en cuanto a su objetividad y transparencia, afectando la independencia judicial en el país, advirtió la señora Knoll. Es necesario que las autoridades nacionales consideren repetir los procesos de selección de magistrados a las altas cortes a fin de asegurar que las mismas se integren por magistrados independientes, probos y competentes. ¿Qué opina, licenciado? Definitivamente es un llamado muy claro al Estado de Guatemala. No es una jueza la relatora, pero sí representa a la comunidad internacional en el tema de independencia judicial. De tal forma que si el Estado no atiende la obligación internacional que tiene de dotarse a sí mismo de un organismo judicial independiente, que es lo que ella está diciendo, caerá en una responsabilidad internacional y las consecuencias son múltiples. Tal vez no va a haber una sentencia, pero definitivamente otra vez el Estado de Guatemala incumple con sus obligaciones internacionales. Esto repercute también en el clima de los negocios a nivel internacional. Esto pone al Estado de Guatemala otra vez frente a la comunidad internacional como un Estado que no cumple con sus obligaciones. Así es que el llamado es sumamente grave. Ahora, la sociedad guatemalteca lo dijo varias veces, las organizaciones de derechos humanos lo repitieron varias veces, que este proceso está lleno de errores, lleno de vicios legales, y ahora es la comunidad internacional quien también se está adhiriendo a esta posición. Así es que me parece que hay que tomar muy en serio esta petición. Creo que los escenarios de la Corte de Constitucionalidad estarían ya visualizados. Podría la Corte, como decía, repetir el proceso. Creo que está en la obligación de hacerlo, pero más que eso, creo que también repetir el proceso, pero interpretar la Constitución para dar nuevas reglas para el próximo proceso. Hay varias reglas que ya las han pedido también los jueces y las jueces. Con respecto a los derechos humanos, hoy, por ejemplo, el Procurador de los Derechos Humanos en Guatemala se unió a quienes exigen la anulación de los procesos de postulación y selección de magistrados. Lo solicitó a la Corte de Constitucionalidad que resuelva en el menor tiempo los recursos que continúan en impasse y que podrían evitar la toma de posición de los magistrados electos. Además, informó que con la serie de anomalías que poseen registradas estarían presentando una denuncia ante el Ministerio Público. Veamos. Les cité 8 o 9 de los vicios evidentemente notorios y anormales dentro de este proceso. Son las acciones que muchos grupos, incluso abogados en lo individual, han presentado a la Corte de Constitucionalidad, y es precisamente la Corte de Constitucionalidad, como ente máximo en esta materia, la que debe resolver precisamente para establecer la ilegalidad de este proceso. La denuncia, eso lo hacemos inmediatamente. Sí, hoy mismo puede ser. Por su parte, el presidente del Congreso de la República, Arístides Crespo, opinó que a ellos no les compete plantear la anulación de magistrados de salas de apelación y de Corte Suprema de Justicia. Y quien debe hacerlo es la Corte de Constitucionalidad. Pero eso no es un tema que corresponda al Congreso de la República. El Congreso de la República lo que hizo y puede hacer es elegir
porque eso deviene o proviene de una comisión de postulación que hizo un trabajo durante mucho tiempo y luego al Congreso enviaron nóminas para que eligiera, de tal manera que los planteamientos, lo que indica el Procurador de Derechos Humanos, debe ser planteado en una instancia correspondiente. Yo supondría que es la Corte de Constitucionalidad. Y al respecto a la renuncia de la magistrada Claudia Escobar Mejía por los vicios que se dio en la selección de los magistrados de la Corte de Apelaciones, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia dijo que el gobierno está ajeno a ese proceso y que se vulnera la honorabilidad de los comisionados. Nosotros como gobierno no vamos a emitir juicios de valor en este tema, corresponderá a las instancias correspondientes y el gobierno no ha tenido ninguna participación. Esto es, creería yo que con la intención de dañar la reputación del gobierno, el gobierno ha sido ajeno a todo este proceso. Por eso es que nosotros hemos sido muy cuidadosos de emitir opinión. Eso es vulnerar la honorabilidad de los miembros de la comisión de postulación. Creería yo que es y que donde están representados los rectores, las universidades a través de los rectores. Creo que no tener los elementos para poder cimentar una denuncia de este tipo sin las pruebas correspondientes es vulnerar la honorabilidad de personas que han hecho su función como la ley lo establece. Y como lo mencionamos, diversas organizaciones internacionales se han unido y manifestado rechazo a la elección de magistrados e instan a repetir los procesos. La relatora especial de las Naciones Unidas, Gabriela Null, expresó a través de un comunicado de prensa que existe una seria preocupación ante los recientes procesos de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones de Guatemala, señalando que carecen de objetividad y transparencia, afectando la independencia judicial en el país. Por tanto, Naciones Unidas insta a que se repitan los procesos de selección de magistrados. Por otra parte, organizaciones internacionales como Fundación para el Debido Proceso, Plataforma Internacional contra la Impunidad, Open Society Justice Initiative, entre otras, se unieron al sentir indicando que tanto las comisiones de postulación como el Congreso de la República no han cumplido con los estándares de derecho internacionales y no acataron sentencias de la Corte de Constitucionalidad. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules. En este último bloque vemos por lo menos 4 actitudes distintas de distintos actores de la escena nacional. El Procurador de Derechos Humanos, digamos, plegándose lo que piden varias organizaciones, Arístides Crespo, presidente del Congreso y miembro del Partido Patriota, diciendo nosotros no tenemos nada que ver, y el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, que aunque el gobierno de nuevo dice que no tiene nada que ver, toma una actitud de defensa hacia los postuladores, principalmente los decanos. ¿Qué lecciones tenemos que sacar de ahí? Bueno, en primer lugar, el Procurador de los Derechos Humanos cumple con su mandato, la defensa del pueblo, y está reaccionando tal vez un poquito tarde, porque pudo haberlo hecho ya hace rato, pero qué bueno que lo haya hecho, me parece muy positivo y es parte de su mandato. Hablemos del Congreso, de Arístides Crespo. El Congreso de la República, Arístides Crespo, como presidente del Congreso de la República, me parece que su posición, con todo respeto, pero su posición lo que trata es de justificar la ilegalidad que cometió el Congreso. En primer lugar, el Congreso no respetó los plazos, pero el Congreso no respetó un principio básico del Congreso de la República en cualquier país del mundo, que es la deliberación, el principio deliberativo que es el Congreso de la República. Pero que digamos en forma, y es lo que ellos esgrimen, se cumplió. Pero es una aparente legalidad, porque las elecciones de segundo grado, como se llaman, están compuestas de 2 periodos. Uno en el que la comisión de postulación hace un primer filtro, pero ese primer filtro no es perfecto. En ese primer filtro, peor con todas las ilegalidades que ya existían. En ese primer filtro, por ejemplo, el juez de Santa Eulalia, que es un juez que ha estado deteniendo a dirigentes sociales, criminalizándolos, dirigentes que se oponen a una hidroeléctrica en Varías, lo hizo a cambio de la magistratura, porque él quería ser magistrado de sala y lo logró. Precisamente su negociación era meter preso a dirigentes a cambio de que a mí me nombren magistrado de sala. El Congreso de la República pudo haber jugado en teoría un segundo filtro, un papel también para supervisar el proceso. El primer filtro, comisiones de postulación, el segundo filtro, el Congreso. Que son, de nuevo, no son cosas que están, digamos, reguladas. Es el argumento que uno escucha de líder y de patriota es,
No nos obliga la ley a hacerlo. Bueno, las comisiones de postulación se quedaron únicamente con la regulación del primer periodo, pero esos son principios que rigen todo el proceso, el principio de publicidad y el principio de transparencia, por ejemplo. Entonces el Congreso debió de haber sido más transparente y debió de haber permitido, mediante el principio de publicidad, que la sociedad opinara, además que los candidatos y candidatas a Corte Suprema de Justicia pasaran por una audiencia pública, que existiera posibilidad de que la sociedad les diera información al Congreso sobre los que no deberían de haber sido electos. Ramón, tenemos que seguir hablando más de esto, pero tenemos que ir primero a un corte comercial. Muy bien. Seguimos con más. Politizar la justicia tiene graves consecuencias, dicen los expertos en el tema. Las secuelas más sensibles las tiene el ciudadano de a pie. ¿Cuán difícil es el camino para que Guatemala alcance la independencia judicial? ¿Qué pasa si no lo logramos? Panorama Político explora las posibilidades de nuestro país de seguir con las comisiones de postulación y de mantener en el olvido la carrera judicial. El riesgo es, en una palabra, abuso de autoridad, pervertido, impunidad. Negociación espuria y la tranza. Me afecta a mí como ciudadano. Corrupción. Conflictos de interés. Operación criminal. Arbitrariedad. Está claro que el futuro de la justicia lo decidan los mismos políticos que en algún momento podrían ser sometidos a procesos judiciales. Es un conflicto de interés, pero es legal. Así sucede con casi todos los cargos claves para el desarrollo del país. El Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas, los jueces, magistrados, Defensa Pública Penal, la Corte de Constitucionalidad. En fin, de nada sirve la experiencia y la carrera pública si al fin de cuentas lo que vale es el apadrinamiento político, aunque la factura siempre la pague el más vulnerable y la independencia judicial sea solo una utopía, dicen los expertos. Esa es una de las principales deficiencias identificadas en el proceso de postulación y la que permite pactar la impunidad. Pierde su perspectiva, que está al servicio de intereses ajenos a los que deben ser los intereses superiores de la justicia. Lo que se está pretendiendo es que el gobierno que va de salida y el gobierno que le corresponderá el próximo ejercicio durante los 4 años logren tener magistraturas que les sean cercanas, que les procuren impunidad frente a casos de altísimo impacto, corrupción, abuso de poder, abuso de autoridad, arbitrariedad y otra serie de hechos que han sido denunciados y que efectivamente interfieren en la independencia judicial. Permitirá efectivamente a quienes cometen gravísimos actos de carácter ilegal garantizarse efectivamente la impunidad. Hay una gran dosis de discrecionalidad en la mesa de la comisión postuladora. El número de comisionados es enorme y esto tiende a seguir creciendo por el número de universidades que puedan ser aprobadas en el transcurso de los próximos 5 años. Se tiene todavía, digamos, algunos temas que se discuten y que se pueden cambiar cada 5 años, como el perfil, la tabla de gradación, que consideramos que serían temas que no deben ser tan sujetos a cambio. Pues. Hay conflictos de interés, hay falta de respeto a la ley de comisiones de postulación, incluso a las decisiones de la Corte de Constitucionalidad en relación a que se pronunciaran por la honorabilidad. Lo más grave de la forma de elegir, dicen estas personas, es que se respete la carrera judicial. Pese a que hace más de una década una ley la protege, al final esta se pondera abajo, a propósito, claro. Los magistrados de apelaciones deberían ser electos por oposición. En ningún momento deberían someterse a criterios políticos, porque si no se politiza la justicia. Lo que quieren es, por un lado, preservar negocios, por otro lado, intentar nuevos negocios y por otro lado, generar un nivel de impunidad que permita una operación criminal. Si no se hacen esos cambios, ni constitucionales ni legales, reforzar lo que existe. Pero tenemos que llegar dentro de 4 años a tener un proceso diferente o no se va a garantizar
un organismo judicial independiente. Que cambie esta situación también depende de los mismos sectores que hoy se aprovechan de ella, por lo cual el panorama que se vislumbra es el más oscuro al respecto, y la consolidación y permanencia de un Estado de Derecho cada vez es más lejano, mientras se siga pactando la impunidad y transando con la justicia. Por una Guatemala en paz, Gladys Ramírez, Jorge Hernández y José Orellana. Gladys Ramírez nos planteaba en esta nota que es evidente el conflicto de intereses, pero es legal. Si se retrotrae o hay una decisión de la Corte de Constitucionalidad para repetir el proceso, para tocar algo del proceso, vamos a jugar con las mismas reglas que nos llevaron a lo que está generando crisis hoy. Eso sería tal vez un escenario un poco negativo. Lo mejor sería que la Corte de Constitucionalidad interpretara la Constitución y pudiera fijar reglas para que el proceso ya no se repita con los mismos vicios. Por ejemplo, no lo digo yo, esto lo han dicho muchas organizaciones, es necesario que en este proceso de repetirse se inicie con la participación y la implementación de la ley de la carrera judicial. Es decir, que el Consejo de la Carrera Judicial debería de preparar los expedientes para presentarlos a la Comisión de Postulación. Eso sería un gran avance. Por otro lado, podría también la Corte de Constitucionalidad interpretar de alguna manera lo que es la independencia y la carrera de jueces y magistrados. Y también mencionar algo con respecto a la participación de universidades y facultades de Derecho que ni siquiera tienen estudiantes de Derecho. Eso no se puede permitir en aras de la transparencia. Y así sucesivamente. Yo creo que lo mejor sería que la Corte de Constitucionalidad, de anular el proceso, también fije reglas a través de la interpretación y a través de la interpretación extensiva de la Constitución. ¿Eso no es un tanto legislar cuando no le toca a la Corte de Constitucionalidad establecer nuevas reglas? No, interpretar sería con las mismas reglas que existen, las mismas normas constitucionales, pero interpretar en una forma extensiva para dar la mayor protección a los ciudadanos a través de un mejor proceso para tener más independencia judicial. Yo creo que eso sí lo debería de hacer la Corte de Constitucionalidad, porque solo anular por anular, para empezar otra vez con las mismas reglas, para tener los mismos resultados. Podría ser un resultado diferente, pero va a ser otra vez un desgaste, tener que supervisar, eso siempre va a haber que hacerlo, pero por lo menos teniendo nuevas reglas. Yo creo que eso es vital. Licenciado, hubo un ingrediente, ¿verdad? Un elemento que en esto está haciendo la diferencia, y es la denuncia, el que vengan entidades y declaren qué opinan. ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué se quedó ese letargo? ¿Por qué se dejó que esto llegara a esta planadora, que algunos la llaman así, ¿no? Llegar hasta ese lugar. ¿Por qué no hubo tanta denuncia como ahorita? ¿Qué pasó? Mire, en el 2009, 2010 hubo muchísima denuncia. Pero ahora, en este proceso. En este caso, la participación de los jueces, por ejemplo, me parece trascendental. Pero vuelvo a lo mismo, está muy tarde. ¿Por qué no antes? Porque todo proceso, incluso procesos sociales, así como también los naturales, tienen un momento de maduración. Yo creo que en este caso los jueces, como parte de la sociedad guatemalteca, y las juezas han llegado a un extremo y han dicho hasta aquí. Y eso es lo que hay que resaltar y lo que me parece a mí trascendental. Estamos ante una situación en donde la crisis ha llegado a tal punto que a los jueces y juezas se han tenido que manifestar. No lo hicieron en el pasado, muchas veces así sucede, los procesos no los puede uno medir en forma matemática. Aparte de que, claro, hay presiones. Yo quisiera pedir al gobierno, al Estado de Guatemala en general, que no vaya a haber una represalia en contra de los jueces que hoy se manifestaron, porque fácilmente podrían ahora pasarles la factura a muchos de los que se manifestaron hoy. Así es que yo creo que son procesos que alcanzan una madurez, y en este caso los jueces y juezas han demostrado que tienen esa madurez y han llegado al punto de decir ya no más, esto no puede continuar así. Ramón, hay muchas cosas que hablar, pero ya para terminar, muy concretamente, ¿qué debe saber el pueblo de Guatemala en este tema? ¿Qué hace falta para que el ciudadano se movilice o informarse más en este asunto? Yo creo que dos cosas, muchas, pero dos cosas principales. Primero, la independencia judicial es una garantía para los ciudadanos y ciudadanas. No es algo ajeno.
Si hay jueces independientes, si hay juezas independientes, así puede ser también los resultados en la búsqueda de justicia. Y en segundo lugar, el fortalecimiento del Estado de Derecho. Definitivamente, en una sociedad en la que no hay un organismo judicial independiente, no se puede hablar de Estado de Derecho. Así es que creo que serían dos aspectos claves para el futuro también. Ramón Cadena, de la Comisión Internacional de Juristas, muchísimas gracias por acompañarnos en Noticiero Guatevisión. A ustedes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Y a usted le pedimos que siga en sintonía de Noticiero Guatevisión porque tenemos mucho más que compartir. Vamos a una pausa, pero ya volvemos.